Reciba un cordial saludo, grandes bendiciones, mi hermano, en Cristo Jesús. Pues damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, nos permite comunicarnos de esta manera y pues vamos a poner esto en manos de Dios para que sea Él el que nos bendiga y nos auxilie para poder exponer de manera correcta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, te alabamos, te bendecimos. Y Señor, pues tan solo te pedimos que tú nos auxilies y nos ayudes para poder exponer tu palabra de una manera correcta y sobre todo que sea para bendición, pues para todos los que habrán de escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues saludos y bendiciones, mis hermanos, a todos los países aquí representados. Pues tenemos de distintos lugares, desde Colombia, Guatemala, Chile, Argentina en ocasiones, España, Estados Unidos, México, Ecuador. Pues reciba muchas bendiciones, mi hermano. Y pues el tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, yo lo he titulado El vientre de Jerusalén. Amén. Pues vamos a entrar en tema y quiero narrarle hoy tres, tres pasajes que de alguna manera aparentemente no estuvieran muy relacionados el uno con el otro. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 39. Dice la palabra del Señor. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Entonces le comento, pues esta es la unción o el ungimiento para levantar como rey, en este caso a Salomón. Y lo ungieron con un cuerno de aceite, o un cuerno con aceite. Entonces este es un primer pasaje, ahorita simplemente los vamos a leer. Vamos a otro segundo pasaje, que es aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8, dice, y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua, y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Y bueno, este es el pasaje donde se hace un acecho, un asedio a la ciudad de Jebús, que posteriormente fue la ciudad de Jerusalén. Y entonces en este pasaje se nos narra pues la orden que dio David, la invitación para que subieran a herir a todos los jebuseos que estaban en el túnel. Entonces este es un segundo pasaje, más al ratito vamos a entrar más en detalles, y vamos al tercer pasaje, Juan capítulo 9, versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Amén. Juan 9:7 decía, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, y él fue y se lavó y regresó viendo. Y este es el tercer pasaje que hoy comparto con usted, donde estamos hablando cuando nuestro Señor Jesucristo da la sanidad a un ciego y lo envía al estanque de Siloé para que se lave, y él regresa y ya viendo. Entonces son tres pasajes que yo comparto con ustedes, estos tres pasajes. El primero es el ungimiento del rey Salomón. El segundo es cuando David ordena la matanza de los ciegos y los cojos en el túnel. Y el tercero es cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego
lo envía al estanque de Siloé a que se enjuague y se lave y regresa viendo. Entonces, estos son tres pasajes bien interesantes y bueno, pareciera ser que están desconectados los unos de los otros. Pareciera ser que no hubiera de alguna manera una relación de estos tres pasajes, pero en realidad tienen una relación bien estrecha, bien específica, y de ahí va a ver lo que va a salir. Vamos a analizar estos tres pasajes ya con detalle para ver cuáles son las implicaciones de estos tres pasajes y lo que representa. Y para que usted me pueda entender, vamos a ubicarnos. Lo que usted está viendo en pantalla es la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén, en la parte interna, o mejor dicho, por debajo de Jerusalén, por debajo de todo lo que es la ciudad de Jerusalén, hay un túnel. Y este túnel es famoso porque se conoce como el túnel de Ezequías. Y Ezequías mandó hacer este túnel de alguna manera previendo un posible ataque de Siria. Y entonces de alguna manera previendo ese ataque de Siria y para guardar o proteger la fuente de agua, hizo este túnel. Y en este túnel lo que corre es agua. Ahora, este túnel pues tiene su origen, empieza este túnel, aquí empieza en lo que es el manantial de Gijón y termina en lo que es el estanque de Siloé. Entonces, empieza en el manantial de Gijón, que es un río, un afluente subterráneo al interior de la tierra, y posteriormente, cuando se hizo todo lo que es el, el túnel, pues se fue corriendo esto por toda esta zona hasta llegar al estanque de Siloé. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Y qué tiene que ver con los tres pasajes que le acabo de comentar hace ratito? Estas son unas fotos al interior de lo que es este túnel de Ezequías. Y bueno, de hecho actualmente este túnel tiene agua. Y de hecho, pues se puede visitar este túnel, es turístico, y corre agua, la misma agua que corría desde los tiempos bíblicos, en este caso de David y del mismísimo rey Salomón. O sea, es bien interesante porque ya con tantos años, más de 2000 años, más de serían unos 2400, 2600 años, no sé la fecha, el tiempo exacto, pero se viene manteniendo este túnel que hizo Ezequías. De hecho, y ahí corre el agua, y actualmente se puede visitar este túnel, que de hecho es un túnel muy estrecho, no es tanto como para, ¿cómo decir? Para que los hombres transiten por él, sino más bien es para dar permiso y conducir o canalizar el agua. Entonces, aquí lo que está viendo pues es este túnel de agua que se le conoce como el túnel de Ezequías. Amén. Ahora, ya entrando propiamente más en el detalle, vamos a hacer una ampliación porque le tengo que platicar la historia y le tengo que decir cómo se relacionan los tres versículos o los tres pasajes que leímos, el ungimiento de Salomón, la ordenanza de parte o la invitación de parte de David para matar a los jebuseos que eran ciegos, cojos, enfermos, y la sanidad del ciego en el estanque de Siloé. Bueno, tenemos que hacer una ampliación. Aquí usted lo ve, esta ampliación en ese recuadro en rojo para poder explicar. Porque usted ve, antes propiamente de hacer la ampliación, usted ve, por ejemplo, aquí en azul lo que sería propiamente el túnel de Ezequías.
Pero usted ve aquí en amarillo, este es otro túnel, que este es más antiguo. Este túnel que le acabo yo de poner aquí en amarillo, es anterior al que hizo Ezequías. Y este lo hicieron pues los cananitas o los jebuseos que habitaban en esta región. Usted recuerde que Jerusalén antes era la ciudad de Jebús o de los jebuseos. Era ellos los que estaban habitando esta ciudad. Posteriormente viene y la conquista David y esa ciudad pasó a ser la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues en la época de los jebuseos, no se sabe exactamente, ya estaba este pequeño túnel. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer la ampliación para saber de qué estamos hablando. Vamos a hacer esa ampliación. Y aquí está. Aquí tenemos esta ampliación y entonces vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, resulta ser que había un pequeño, aquí corría internamente un manantial que se le conoce como el manantial de Gijón. Aquí está. Esa línea azul gruesa que pusimos es el manantial de Gijón. Pero anteriormente, posteriormente, hicieron un túnel aquí, hacia abajo. Aquí hicieron este túnel y ya posteriormente de aquí hicieron una especie de lumbrera, esto donde me estoy marcando. ¿Para qué? Para poder extraer el agua que había, porque aquí se hacía un pequeño ojo de agua internamente, entonces bajaban por este túnel, el que está en amarillo, que ya marqué aquí con una línea en rojo, estaba una especie de tiro o lumbrera, y de ahí extraían el agua de lo que se conoce como el manantial de Gijón, que era alimentado por este río subterráneo. Entonces de ahí se sacaba el agua y entonces esa agua pues subía de aquí hacia la parte, a este túnel, y ya de aquí pues recorrían este pequeño túnel y de ahí pues alimentaban agua. Bueno, esto, ¿por qué es interesante y qué es lo que yo pretendo hoy platicar con usted? Porque resulta ser que precisamente en alguna porción de este túnel, este que está en amarillo, es donde ocurrió la masacre o la matanza que hizo David. Vamos a leer. Dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Estamos hablando del rey David. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David, de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que para poder entrar David, para poder entrar a la ciudad, porque la ciudad se sentía que no podía ser conquistada, pues ellos se introducieron por aquí, por lo que es el túnel, que está aquí, subieron por aquí, es interesante, por aquí subieron, y dice, lo que es interesante, vea lo que dijo David, dice, todo el que quiera herir a los jebuseos que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Y por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que subieron por este túnel. Este túnel sí era un poco más amplio.
y tal vez por ahí también había algunos ciegos, algunos cojos, normalmente gente pobre, gente de escasos recursos que normalmente pues buscan un lugar donde dormir, donde pernoctar, y entonces utilizaban parte de este túnel, y entonces por aquí subieron los soldados de este David, llegaron a la ciudad y pues también hicieron una matanza, y mataron a quienes, a ciegos, a cojos, a gente que estaba de alguna manera con discapacidades, lisiados. Entonces, esto pues obviamente que es una matanza terrible, abusiva, independientemente de que pues la gente de adentro dijo, cuando quiso entrar David, comentó, dice aquí, porque los jebuseos cuando llega David dice, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, no, David no puede entrar. Entonces, de alguna manera, algo ocurrió en el alma de David, algo le molestó sobremanera, que le hayan dicho que aún los ciegos y los cojos lo iban a echar fuera, que eso le molestó sobremanera, que mandó, dice, ahora suban, y dice, y maten. Y vayan contra quienes, pues contra los ciegos y contra los cojos. Y después dice, el alma de David los aborrece. Y por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Y eso ocurrió precisamente en este túnel, que era el túnel que bajaba a lo que es la fuente, el manantial de Gijón, para sacar agua y alimentar a la ciudad. Pero bueno, aquí lo interesante es la atrocidad, la barbarie, la matanza que hizo David en contra de gente desvalida, en contra de gente discapacitada. O sea, ¿qué problemas tenía en el alma David? ¿Qué problemas tenía en su corazón? ¿Qué situaciones había en ese corazón que se le ocurrió decir, vayan y lleguen y vayan contra los cojos, vayan contra los ciegos, vayan contra la gente discapacitada? Porque aquí me están diciendo que los ciegos y los cojos me van a echar fuera y no me van a dejar entrar. Pues para que se den cuenta y para que sepan que yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y tengo la fuerza, y porque quiero y porque me caen mal, vayan contra ellos. Entonces nada más imagínense la perversidad, la corrupción que había en el corazón de David. O sea, es terrible. Y estamos hablando del ungido de Dios, porque para ese momento ya David había sido ungido como rey. O sea, ya era un ungido del Señor. Ya era un ungido del Señor. Ya había sido escogido para ser rey. Pero eso no quiere decir que él tuviera un corazón todavía completamente sanado. Algo había en el alma de David que le molestó sobremanera el comentario de los jebuseos, de que los ciegos y los cojos lo iban a rechazar. Pues algo le molestó, algo le caló, que mandó a un ejército poderoso en contra de esas personas. Y todavía él da una declaración: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. O en mi casa, dice, algunas otras versiones. Y entonces, esto es interesante porque posteriormente a este suceso, perdonando la expresión, David se tuvo que tragar sus palabras. David se tuvo que doblegar y humillar, y esa sentencia que dijo, ningún cojo entrará en la casa del Señor, pues él tuvo que desdecirse. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar algo que pasó posteriormente. Dice aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, de edad de 5 años, que cuando la noticia de la muerte de Saúl de Jonatán vino de Jezreel, tomóle su ama
y huyó, y como iba huyendo, cayó con celeridad y cayó sobre el niño, y éste quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Usted recuerde que Jonatán, el amigo, el hermano al cual apreciaba y quería mucho David, Jonatán, pues aquí dice que él tenía un hijo. Entonces, bueno, se enteran, viene la noticia de que ya había muerto Saúl, la ama, la que cuidaba a este niño, a este hijo de Jonatán, Mefiboset, pues de alguna manera se espantó, toma al niño y se va corriendo con el niño para pues evitar cualquier situación, para esconderse, para huir. Pero bueno, en la prisa pues no se tropezó, cayó sobre el niño y pues el niño quedó lisiado de los pies. ¿De qué manera cayó? No sabemos. El chiste es que quedó lisiado de ambos pies Mefiboset a la edad de 5 años. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque ya posteriormente, tiempo después, algunos años después, este niño creció y también pues obviamente que David maduró. David maduró muchas cosas. David ya no era ese guerrero arrebatado, ese guerrero impredecible que le molestó tanto los comentarios de que unos cojos iban a ir contra él, que lo iban a rechazar, que los mandó a perseguir, a matar. Bueno, pasaron los años, obviamente, esa fiereza, esa capacidad de destrucción que tenía, de avasallar a las personas, pues menguó por muchas cosas que pasaron en su vida. Y entonces, en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Recuerde que Jonatán era hijo de Saúl, y Jonatán tenía a su hijo lisiado, que era Mefiboset. Para ese momento Jonatán pues había muerto, y también Saúl. Entonces dice aquí, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, al nieto de Saúl. Y entonces el rey le dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y lo tomó de la casa de Machir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y dice ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6, y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan en mi mesa. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Entonces fíjese, aquel que declaró su aborrecimiento, aquel que declaró su odio, aquel que declaró su enemistad contra los ciegos, contra los cojos, aquel que dijo, nadie va a entrar en mi casa, ningún ciego, ningún cojo. Años después, preguntando quién queda de la casa de Saúl por amor a Jonatán, su amigo, y le dicen, pues queda el hijo de Jonatán, Mefiboset, nieto de Saúl. Y entonces lo manda a traer a Mefiboset y le dice, pues ahora tú vas a comer en mi casa, siempre vas a estar comiendo en mi casa, y los bienes de Saúl te los voy a dar a ti, porque yo quiero tener misericordia de ti. Fíjate qué interesante. Entonces, obviamente tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que pasar muchas cosas en David, sucesos que él vivió, dificultades que él padeció en David, para que tuviera él
esta sensibilidad y él tuviera que cambiar radicalmente su postura de años atrás a años después, cuando dice, pues ahora voy a hacer misericordia de Mefiboset. Yo sé que es lisiado, yo sé que tiene problemas, pero yo quiero hacer misericordia y ahora va a comer en mi mesa. Tuvo que pasar muchas desgracias, tuvo que pasar muchas cosas terribles. Después tendríamos que hacer pues un mensaje acerca de todas las desgracias que él vivió. Por ejemplo, la violación de su hija Tamar por medio de unos de sus hermanos, la traición de Absalón, etcétera, etcétera. O sea, él tuvo que pasar muchas, muchas desgracias. Y al final, pues eso fue de alguna manera ablandando, mitigando la rabia, el enojo, el coraje que tenía David contra muchas cosas, y al final, al que odiaba a los cojos y el que odiaba a los lisiados, pues quiso tener misericordia de ellos. Entonces, pues este es interesante, porque tuvieron que vivir muchas desgracias en su vida para él llegar a esta actitud. Y bueno, desafortunadamente nosotros, pues así es en ocasiones en nuestra vida. Hay gente que tal vez somos duras de corazón, que nada más estamos juzgando, que criticamos, que señalamos, que dañamos, que acusamos, que no estamos de acuerdo, que nos enojamos, que nos molestamos, que ya no estamos, que ya estamos a disgusto, que ya tenemos problemas en nuestra alma y en nuestro corazón, que de todo nos quejamos, que de todo criticamos, que de todo señalamos, como David. Y llega un momento en que todas esas cosas, pues en ocasiones tengamos cuidado, porque Dios puede hacer que se reviertan en nuestras vidas. Dios puede hacer que eso se vuelva en contra de nosotros y contra el que tenemos molestia, contra el que tenemos enojo, contra el que tenemos odio, pues tienen que venir muchas cosas y al final, pues eso tiene que desaparecer, porque Dios empieza a trabajar con nuestro corazón, Dios empieza a trabajar con nuestra alma y entonces ahora sí, perdóneme la expresión, pero nos tenemos que tragar las palabras que hicimos, que dijimos, las injurias, la violencia que aplicamos, ya sea verbal, ya sea física, ya sea psicológica, y nos tenemos que tragar nuestro orgullo y vamos a terminar como terminó David. ¿Y a quién tengo que hacer misericordia? ¿Y a quién tengo que ayudar? Pero es cojo, pues no me importa que sea cojo, pero es que tú aborrecías a los cojos y tú no los querías, pero no importa, ahora los quiero, ahora los amo. Pero bueno, yo siempre he dicho, ¿qué tiene que pasar para que entendamos? ¿Qué tiene que pasar para que aprendamos? Para que dejemos de odiar, para que dejemos de criticar, para que dejemos de señalar, para que dejemos de injuriar, para que dejemos de ofender, de agredir. ¿Qué tiene que pasar? Obviamente, el ungido de Dios, David. El ungido de Dios, David. El escogido de Dios, el conforme a su corazón, pues Dios tenía que tratar con ese corazón para que no fuera como él era. Tenía que ser diferente. Y aquí, créeme que no hay diferencia, porque si David era ungido, nosotros somos ungidos. Nosotros somos los ungidos de Dios. Nosotros somos del Señor. Entonces, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que maldices, ten cuidado con lo que criticas, ten cuidado con lo que juzgas, ten cuidado con lo que agredes, porque tarde que temprano se puede revertir. Tarde que temprano se puede ir en tu contra. Porque Dios dice, yo no voy a permitir eso de mis ungidos. Si Dios no se lo permitió a David, si Dios no se lo permitió al que era conforme a su corazón, ¿tú crees que nos lo va a permitir a nosotros? Y tarde o temprano llega una consecuencia. Bueno, esto fue lo que pasó. ¿En dónde? En el túnel que da al manantial de Gijón. Ahí sucedió. Ahí fue donde pasó esta situación. Entonces, en alguna parte de aquí sucedió todo esto. ¿Qué más pasó? Bueno, pues al final, pues David aceptó, amó a los cojos, a los ciegos,
a los enfermos. Y por cierto, ¿con cuántos cojos tratamos tú y yo? ¿Con cuántos ciegos tratamos tú y yo? Porque déjame decirte, todos nosotros, todos nosotros, tenemos en ocasiones problemas de ceguera y problemas de cojera. Y no estoy hablando física, sino espiritualmente. Hay cosas en las cuales cogíamos y hay cosas en las cuales no vemos claramente. Pero eso no nos da derecho a ofenderlos y criticarlos. No nos da ningún derecho. Y agredirlos mucho menos. Bueno, esto ocurrió aquí, en el manantial de Gijón. Ahí está. Pero ahora vamos a ver, porque la historia sigue. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 32. Y aquí es donde empieza el segundo pasaje. Este es el ungimiento, en este caso de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 32. Entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, estamos hablando de David cuando ya era anciano. Y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gijón. Bajadle a Gijón, al manantial que estaba en la parte interna. Tenían que bajar por el túnel, el amarillo que te indiqué hace rato, y tenían que llegar ahí al manantial de Gijón. ¿Y para qué? Que allí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo unjan como rey. Lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Y entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. De modo que la tierra se estremecía con su sonido. Bueno, pero fíjate qué interesante. La indicación, la orden específica de David, ¿cuál fue? Bajen a mi hijo, vayan por el túnel y bajen al manantial de Gijón y únjanle como rey. Y únjanle como rey. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué específicamente David quiso que ungieran como rey, como su sucesor a Salomón? Ya David era un hombre anciano, ya estaba lleno de días, entrado en muchos años, y entonces, pues ya tenía que delegar el reino, el cetro de rey, a su sucesor, que en este caso él tenía pensado que era Salomón. Pero la pregunta es, ¿por qué específicamente en el manantial de Gijón? ¿Por qué allí? Porque digo, si se trata de ungirlo, si yo soy el rey, yo, en el ejemplo, yo soy el rey David, yo ya soy un anciano, ya estoy lleno de días, voy a ungir a mi hijo, pues lo más fácil es que venga mi hijo Salomón, que venga el sacerdote, que venga el profeta Natán, bueno, todos los involucrados, y aquí en mi presencia, que estoy en cama, porque yo ya soy un anciano, y que le unjan enfrente de mi persona,
para tener yo la bendición, para tener yo la satisfacción y el orgullo de bendecir a mi hijo y ver cómo lo ungen en mi presencia como rey y mi sucesor. No, no fue lo que hizo lo que hizo David, porque aparentemente sería lo obvio o lo lógico. No, dice, vayan al manantial de Gijón, vayan allá y ahí únjanlo como rey. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué allí en el manantial de Gijón? Y obviamente, ya en este momento, podemos contestar. ¿Por qué ungir, en este caso, a este Salomón en el manantial de Gijón? Por aquí, en algún lado de aquí. Ya podemos contestar. ¿Por qué ungirlo en esa región? Aquí. ¿Por qué? Porque ahí fue la transgresión que muchísimos años atrás cometió David. ¿Cuál fue la transgresión? La locura. Yo creo, desde mi punto de vista, el error más grande de David, o uno de los más grandes. Tuvo muchos, como cuando mandó a matar a Urías para allegarse a su mujer. También eso fue una soberana tontería. Que lo manda a matar, lo puso al frente de batalla. Bueno, pero aquí es, en esta zona de aquí, es donde David, tiempo atrás, mandó a matar, a golpear a ciegos, a cojos, a gente minusválida, a gente discapacitada, donde declaró su odio, su aborrecimiento, que ciertamente después vinieron problemas para él, vinieron pruebas, vinieron dificultades, pues como les dije, se tuvo que tragar sus palabras y dijo, ¿a quién haré misericordia? ¿A quién haré misericordia? Y le dijeron, pues ahí está el nieto de Saúl, que está lisiado. Pues no me importa que esté lisiado y que venga y ahora va a comer todos los días en mi mesa. Pero todavía tenía carga en su corazón. Todavía tenía eso, híjole, yo ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya estoy aquí atendiendo a Mefiboset, ya lo tengo aquí conmigo, ya creo que ya corregí. Pero, obviamente, quería darle una enseñanza a Salomón, su sucesor, el rey sucesor, como que le dijo, porque obviamente, si David ya tenía pensado que Salomón fuera el sucesor, el rey, obviamente que David le tuvo que transmitir su experiencia. David le tuvo que transmitir, mira, hijo, la regué con Urías, lo mandé a matar, lo puse al frente de batalla y porque me ganó la hormona, pues fui y tuve relaciones con ella. Y le dijo, y aparte, mira, pues en un acto de barbaridad, de atropello, de prepotencia, me contestaron feo que los ciegos y los cojos me iban a detener. Que por cierto, fíjate la ironía. Los ciegos y los cojos, ellos no dijeron nada en contra de David, ¿eh? Los ciegos y los cojos no dijeron, los que dijeron fueron los líderes de los jebuseos, los de arriba. Pero los ciegos y los cojos ni enterados estaban de lo que estaban diciendo sus líderes, sus representantes, porque los representantes fueron los que dijeron, los ciegos y los cojos te van a echar. Y eso le causó tanta molestia que fue contra los ciegos y los cojos. Ahora sí que ellos ni siquiera ellos habían dicho esa frase. Y entonces, obviamente, que David, todas esas experiencias, todos esos errores, todos esos conflictos, se los dijo en su momento a Salomón, para que él no cometiera los mismos errores, para que él no cometiera los mismos atropellos, para que él no fuera el mismo rey prepotente que en sus momentos era. O sea, se lo tuvo que decir a Salomón. Dice, no seas como yo fui, prepotente, que mandé a matar, que mandé a que golpearan a ciegos y a cojos. No lo hagas.
Yo lo entiendo de esa manera. Por eso es que dice que te unjan como rey ahí en ese lugar. Porque ahí fue donde yo cometí mi ilícito, mi atropello. Ahí fue donde yo fui un rey sin misericordia, sin respeto por la dignidad humana. Ahí fue. Que te quede claro, tú vas a ser mi rey, el sucesor de mi persona, vas a ser el rey de Israel. No seas prepotente como yo. Ahí. Amén. Por eso fue que David mandó a que ungieran como rey a Salomón en el manantial de Gijón, donde sale este túnel. Ahí fue. Era algo emblemático, era algo simbólico el que él fuera ungido ahí. Por eso lo mandó específicamente allí. Dice, no cometas los errores que yo cometí. Vas a ser un ungido. Tienes que ser mejor que yo. Tienes que ser diferente a mi persona. Tienes que ser otra. No te tropieces con lo mismo que yo me he tropezado. No cometo los mismos errores que yo he cometido. Porque al final, pues eso es lo que le podemos dejar nosotros, los que antecedemos a los que nos van a suceder. Decirles, mira, pues no cometas las torpezas, perdóname la expresión, tarugadas, y eso por decirlo bajito, que cometemos. No hagas eso. Sé mejor, sé diferente, cambia. Si alguien tú aborreces, perdónalo. Si ya no toleras a alguien, mira, no le hagas caso. Tranquilo. No lo golpees, no lo insultes, no lo critiques. Eres un ungido. Sé un ungido mejor que yo. Sé un ungido diferente. Entonces aquí ya están ligados los dos textos. Pasó el tiempo, porque vamos al estanque de Siloé. Pasó el tiempo, ¿y qué es lo que pasó? Que ya posteriormente, en la época del rey Ezequías, previendo Ezequías una posible invasión del reino de Asiria, dijo, no, dice, tengo que preservar el agua. Ajá. Entonces mandó hacer un túnel, lo que platicábamos hace ratito. Dice, mandó hacer un túnel. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta acerca de la provisión de agua de la ciudad. Dijo, si vienen y rodean la ciudad y si cortan el agua, entonces pues no van a poder, nosotros no vamos a poder sobrevivir una invasión o un asedio. Entonces, bueno, eso lo tendremos que hablar con detalle. Y entonces en la época del rey Ezequías se hizo ese túnel para llegar a dónde? Que desemboca en lo que se llama el famoso estanque de Siloé, aquí al final. Ok. Entonces vamos a ver, porque entonces ahora vámonos al estanque de Siloé. Pero esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en Juan capítulo 7, versículo 37, que dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su vientre, brotarán ríos de agua viva. ¿Y por qué menciono este pasaje? Porque al interior de Jerusalén, debajo del subsuelo, hicieron un túnel, el túnel que hizo Ezequías, y entonces ese túnel corría por la parte interna, la parte baja de lo que es la ciudad de Jerusalén.
Ujú. Y entonces sí me llama mucho la atención porque este es un manantial de aguas vivas. Las aguas vivas son los ríos subterráneos. Las aguas vivas son los ríos subterráneos. Ajá. Por eso son limpias, son frescas, porque se van filtrando a través de su paso al interior de los distintos estratos de tierra o de subsuelo. Entonces, por debajo de Jerusalén corre este río de aguas vivas. Y me llama mucho la atención que dice, el que cree en mí, lo dijo Jesús, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su vientre brotarán ríos de agua viva. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque hay un río de aguas vivas por debajo de Jerusalén. Entonces, este río de aguas vivas por debajo de Jerusalén, que se alimenta del manantial de Gijón y desemboca en el estanque de Siloé, pues de alguna manera era una figura profética, fue una obra, perdóname, es una obra profética de ingeniería, de túnel, que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Porque de Jerusalén tiene que brotar las aguas vivas en el momento que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su vientre brotarán ríos de agua viva. Ahora, ¿y por qué es interesante? Porque dice Juan 7:38, y lo dice Jesús, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, como ha dicho la Escritura. Bueno, ¿cuál es lo interesante? Que si yo me voy a buscar la referencia escritural de lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38, no te la encuentras. Textual, no te la encuentras. No te vas a encontrar la referencia escritural en el Antiguo Testamento donde se diga de lo más profundo de su vientre brotarán ríos de agua viva. No te la vas a encontrar. No hay un solo pasaje que tenga esa referencia escritural en el Antiguo Testamento. No existe. Hay unas que se le asemejan, hay unas que se le parecen, pero no está la referencia escritural tal cual como la expresó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Porque entonces, ¿de dónde dice Jesucristo? Como ha dicho la Escritura. Si en la Escritura no está la referencia escritural, perdóname la redundancia, no existe. De lo profundo de su vientre o de su ser correrán o brotarán ríos de agua viva. No existe esa referencia escritural. Pero Jesucristo está afirmando, como lo ha dicho la Escritura. Lo que pasa que nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo tiene que decir pues textual, literal. En algún pasaje del Antiguo Testamento, digas en los libros proféticos, en los Salmos, en el Pentateuco, en los libros históricos, etc. Por ahí debe de haber alguna referencia. Ajá. Y debe decir, y debe estar escrito, y de ahí esa escritura que se deja en el Antiguo Testamento, pues se toma para referenciarla al Nuevo Testamento, porque es lo que hacen, pues hay muchos versículos del Nuevo Testamento que efectivamente se encuentran perfectamente ubicados en el Antiguo Testamento, y entonces sí leemos una referencia escritural, pero en este caso no. Entonces, ¿dónde lo dice? Pues eso se discierne, eso se entiende, eso se revela con lo que te estoy diciendo. Del interior, por debajo de Jerusalén, corren un río de aguas vivas, donde fue ungido Salomón. Ungido en ese lugar en referencia a la torpeza y barbarie cometida por su padre David, de que mandó a matar ciegos, cojos y enfermos. Y dice, únjanlo ahí en el manantial de Gijón. Únjanlo ahí. Y posteriormente, Ezequías hace ese túnel
para que corrieran ese río de aguas vivas del manantial de Gihón y alimentaran el estanque de Siloé. Ahorita todavía no vemos qué pasó en el estanque de Siloé. Pero hay un detalle bien interesante. Cuando ungen a David, ahí en primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 40, es el versículo que está hasta el final, dice, luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas, y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Otras versiones dice, me encontré versiones que decían, la tierra se hundía con su sonido, se estremecía, vibraba, estallaba, se movía. Era tal la algarabía, era tal el gozo, era tal la alegría, eran tales las danzas, que dice aquí, de modo que la tierra se estremecía con su sonido, la tierra se vibraba, estallaba, fue algo muy especial cuando ungieron a Salomón. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque resulta ser que Gihón es estallido, fuerza, fortaleza, ¡ruah! Que fue exactamente lo que ocurrió cuando ungieron a este Salomón. Se regocijaba el pueblo tocando flautas, se regocijaba con alegría, de modo que la tierra se estremecía, la tierra estallaba, la tierra se movía, la tierra zozobraba, la tierra se volvió como el manantial de Gihón. Entonces sí, tenía razón David, movido por el Espíritu de Dios, de mandar a Salomón a ser ungido en el manantial de Gihón. La tierra se estremecía, la tierra estallaba. ¿Qué es lo que significa Gihón? Y entonces, cuando yo te digo, como está escrito, no es que esté escrito literalmente, y de tu interior correrán ríos de agua viva, de lo profundo de tu ser, de tu vientre, de la profundidad, va a correr un río de aguas vivas que es el manantial. Es así como lo que pasó con el canal o el túnel que hizo Ezequías para que corriera ese río de aguas vivas. Ahí está escrito, nada más que lo tenemos que entender. No es que esté escrito así palabra por palabra. Se tiene que entender, se tiene que deducir. Dios te lo tiene que revelar. Porque hay cosas que Dios te da por revelación, hay cosas que Dios te da por entendimiento, por un soplo de su Espíritu Santo, sobre todo a sus ungidos. A sus ungidos le muestra sus secretos, a sus ungidos les muestra sus cosas ocultas, preciosas y maravillosas. Entonces hay cosas que Dios te muestra, que Dios te dice. Y aquí están los ríos de agua viva del vientre o del interior de Jerusalén. Figura profética de lo que iba a pasar con nosotros. De nuestro vientre y de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Mi hermano, es que esto es maravilloso, es precioso. Pero espérenme. Las aguas desembocan ¿en dónde? En el estanque de Siloé. Ahí desembocan las aguas. Llegan acá. Corren, pum, 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 corren. ¿Y qué pasó en Siloé? Bueno, vamos a ver qué pasó ahí en Siloé, en ese estanque. Dice ahí la palabra del Señor. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y aquí viene un hecho sorprendente. Otro misterio. Otro misterio.
que bueno, sí llama mucho la atención la forma como Dios, Jesucristo, le dio sanidad a este ciego. Ciego de nacimiento. Y si es ciego de nacimiento, pues lo más probable y lo más seguro es que ni siquiera tenía ojos. ¿Qué quiero decir? Los globos oculares. No tenía. Y si los tuvo, pues obviamente como nunca se usaron, pues desaparecieron. Entonces lo que tenía eran las cuencas del ojo cubiertas de los párpados, nada más. Porque tan es así que cuando él sana a este ciego, tú puedes leer, yo te invito a que leas Juan capítulo 9, se extrañaron sobremanera los judíos, se quedaron así y iban y preguntaban una vez y preguntaban una segunda vez y otra tercera vez, y cómo te sanó y quién te sanó y cómo fue, cómo es posible. Y, estaban reacios, estaban así como que no los calentaba el sol, porque era impresionante que un ciego de nacimiento, que no tenía globos oculares, que no tenía eso, Dios le rehizo, nuestro Señor Jesucristo le rehizo sus globos oculares. Y por eso es que fue algo tan impactante para los judíos, para los fariseos, que dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Y quién fue? Bueno, yo te invito a que leas el pasaje, porque ahí te vas a dar cuenta que se negaron completamente, se les hacía algo completamente imposible, porque era un milagro de otro nivel. Porque es la regeneración de dos órganos, en este caso los globos oculares. Y dijo, por eso dice, porque le preguntan a Jesucristo, y Señor, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Y dice, no, ni se confundan. Él es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que tremendo. Él vino a esta vida, ¿para qué? Para glorificar a Dios cuando viniera Jesucristo y lo sanara de esta manera prodigiosa. Pero quiero hacer énfasis en algo. Juan capítulo 9, versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Al hombre lo hicieron del polvo de la tierra, del barro. Pues obviamente, como no había esos globos oculares, pues tuvo que hacer dos bolitas de barro con saliva, se las unta, y eso propició en ese milagro prodigioso y maravilloso. Y le untó el barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y él fue pues y se lavó y regresó viendo. Oh, este es donde termina el túnel de Ezequías, el manantial de Gijón, en este milagro increíble. Pero bueno, antes de entrar en algunos detalles, a mí siempre sí me llamó la atención, la aparente forma antihigiénica de dar sanidad. Como que rompió los moldes nuestro Señor Jesucristo, rompió las normas de las buenas costumbres, las normas de los buenos haceres. Dice, escupe en tierra. ¿Te imaginas? Y ha de haber sido, pues, algo abundante. No fue algo, pues, algunas gotitas de saliva. No, fue una buena, perdóname la expresión, pero es que así está, una buena escupida que hizo masita, barro, y luego eso se lo unta. Y uno dice, ay Dios,
Como que no entiendo, Señor, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Por qué esa? Digo, ¿qué no era más fácil? Digo, porque yo sé que mi Señor Jesucristo tiene el poder, le pongo las manos, oro y que, ¡prum!, que se regenere. Eso lo puede hacer. ¿Para qué hacer esto de escupir, hacer masita, barro y después untarle? Como que yo creo que hubiera sido un poquito más higiénico, más, pues nada más oro, le impongo manos y yo sé que Jesucristo puede regenerar los ojos, pero ¿por qué hacer esto de la saliva con el barro? ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de explicarte. Porque al final, esta es el agua que viene desde el manantial de Gijón. Lo que hemos dicho, del manantial de Gijón, donde fue ungido Salomón, y en ese lugar donde bajó el túnel, ahí este David hizo matanza. Bueno, desde allá viene. Y ungieron a este Salomón. Pero vamos a ver, voy a recordar un poquito de Salomón, un poquito. Lo ungen con un cuerno con aceite. Un cuerno con aceite. Ajá. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite de la tienda y ungió a Salomón. Y entonces tocaron la trompeta o el shofar, que también son cuernos. Tocaron los shofar. Ungen a David con un cuerno con aceite y después tocan los shofar, que también son cuernos. Ajá. Y ungen a Salomón. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Ahora, no ha de haber sido un grito pequeñito. No ha de haber sido un grito ligerito. No, 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 no. Ha de haber sido una gritería, un vocerío, pues, de otro nivel, impresionante. ¿Por qué te digo impresionante? Porque la tierra se estremecía con la algarabía, con el sonido, con la gritería, con el toque de trompetas. Ah, yo te hago una pregunta. Si tú y yo empezáramos a gritar, Cristo, Dios, bendito su nombre, amén, aleluya. Y estamos cantando, danzando, gritando, alabando, con gritos de júbilo, con cánticos, con danza, gritando y luego tocando los cuernos. ¿Qué crees que sale de la boca de las personas que están gritando o qué sale de la parte final de las trompetas? ¿Qué crees que sale? Gotas de saliva para todos lados. Nos volvemos un spray. Nos, vol nos volvemos un spray. Bueno, ahora lo puedes entender más hoy en estos momentos. ¿Por qué? Porque si estuvimos metidos 2 años en pandemia y nos dijeron, pues no hables fuerte, no grites, por eso evitemos concentraciones masivas, porque cuando la gente habla sueltan millones y millones de virus, no sé cuántas partes por millón, porque te vuelves un spray y rocías a todo mundo. Amén. Y entonces gritas, cantas, toca las trompetas, los cuernos, que por cierto, eh, si tuvieras un cuerno en la mano que se usa como trompeta, como shofar, y después hueles la parte interna a pura saliva. Ándale. Y esa saliva, ¿qué denota? Pues las palabras, el sonido, los gritos de júbilo, los cantos de alegría. Ah, con razón. Ahora entiendo. Ahora comprendo. Y aparte, acuérdate, a David lo ungieron con un cuerno con aceite.
A Salomón lo ungieron con un cuerno con aceite. Obviamente que a ambos, cuando los ungieron, tocaron los shofar, tocaron las trompetas, tocaron los cuernos, dieron gritos de júbilo, dieron gritos de alegría. Perdóname de manera coloquial, se volvieron spray de saliva. Ah. Entonces, y fíjate la forma que tiene el túnel. Curvo, dando curvas. De por cierto, tendrías que leer un poquito la historia de cómo hicieron ¿cómo se llama? Cómo hicieron este túnel, porque no lo empezaron de un lado y lo terminaron en el otro, sino que empezaron en los extremos y se fueron juntando. Se fueron encontrando por sonido, por vibración, por gritos, hasta que se pudieron ubicar y se toparon en una parte intermedia. Bueno, pero fíjate la figura con esas curvas. Si lo estás viendo en pantalla, ya te estás dando cuenta de lo que te quiero decir. Que de alguna manera, ese cuerno representa el ungimiento que le dieron a David, aunque se equivocó e hizo tontería y media. Representa el ungimiento de Salomón, que David pretendía que fuera mejor que él. Y por ahí corre un flujo, el aliento, esas gotitas, esa brisa que sale de nuestra boca cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos. Y al final desemboca en el estanque de Siloé, donde hicieron un milagro. Nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro maravilloso con saliva. La saliva, perdóname la expresión, que viene del mismísimo Padre, del mismísimo cielo, su voz, para regenerar esos globos oculares. Se volvió un grito de júbilo, un estallido de alabanza, un estremecimiento de alegría. Yo me imagino que cuando este ciego que fue sanado, que fue regenerado sus globos oculares, en los cielos, estalló los cielos en gozo, en alegría, estallaron los cielos en bendición y empezaron a gritar y cantar: bendito Rey, bendito Dios Todopoderoso, bendito y maravilloso, a ti es toda gloria y toda honra, alabado seas por los siglos de los siglos, te amamos, te bendecimos y te exaltamos, y todas las huestes de los cielos, todos los ejércitos celestiales, cantando, alabando, bendiciendo por las cosas que estaba haciendo su Rey, su Señor. Amén. Es algo precioso. Ándale. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos. En otras palabras, es parte de esa brizna que sale cuando alguien da un grito de júbilo y de alegría. Cuando alguien toca una trompeta o un instrumento de viento. Es una brisa de bendición, es un estallido, es un golpe de alegría. Eso fue lo que sanó al del estanque de Siloé. Entonces ahora entiendo cuando dice la Escritura: y de tu interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de la palabra, los ríos de la presencia de Dios, los ríos del Espíritu de Dios, de tu vientre. Es interesante porque vamos a leer Job capítulo 32, versículo 17. Moy, te vas preparando. Dice aquí:
Job capítulo 32, versículo 17. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Estamos hablando de Eliú, el cuarto personaje que estuvo con Job, aparte de sus tres amigos. Los tres amigos cuestionaron a Job, los tres amigos regañaron a Job, de alguna manera lo querían hacer sentir mal, haciéndole entender que pues, era por su pecado, que era por su comportamiento, que era por su mal proceder, y ahí estuvieron dando y duro, supuestamente tratando de consolar a los tres amigos. Y al final se acerca Eliud, uno más joven, y les da una reprimenda. Pero vean cómo llega. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. El espíritu de mi vientre. Dice la escritura, y de tu vientre o de tu interior correrán ríos de agua viva. Y decía Luz, yo estoy lleno de palabras, tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que hablar, tengo muchas cosas que comentar. Y mi vientre me constriñe, ya siento aquí que esto está a punto de reventar. Dice, de cierto mi vientre está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odre nuevo. ¿Por qué? Porque los odres nuevos es esa piel. El odre que es una cantimplora hecha en base a piel de un animal, la llenan de vino. Y entonces normalmente a ese odre le tienen que poner unos agujeritos o unos respiraderos. ¿Para qué? Porque como el vino fermenta y hace gases, pues luego en ocasiones esa cantimplora como que se hincha. ¿Por qué? Por el efecto de las burbujas que están, de los cambios químicos que están pasando al interior del vino. Entonces se hincha, entonces por eso le tienen que poner respiraderos para darle una válvula de salida a esa presión. Pero vea lo que dice, lo que dice Eliú, dice, mi vientre me constriñe, estoy lleno de palabras, me siento como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Ya quiero decir, ya quiero comentar, ya quiero hablar, ya quiero predicar de la palabra, ya quiero enseñar, ya quiero gritar, ya quiero cantar, ya estoy que no aguanto. Dice, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nombre de lisonjeros. Bueno, eso son... Pero a lo que voy es esto. Dice, aquí está. Mi interior está lleno de la presencia de Dios. Mi interior está lleno de la palabra de Dios. Mi interior está lleno del gozo de Dios. Y lo tengo que decir, lo tengo que explotar, lo tengo que sacar, lo tengo que comentar. Entonces, ¿qué pretendo decir? Que al final, yo te dije que Gijón es estallido. Y ahí empezó a correr ese manantial. Y termina en el Siloé. Al final, ¿qué quiero decir con que termina en el Siloé, en el estanque? Es ahí donde estalló el júbilo, la alegría, la palabra de Dios, la bendición. Ahí estalló y vibró y se estremeció todo, por lo menos arriba en los cielos. Y le daban gloria y honra a Dios, y le bendecían y le exaltaban. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. El aliento de Dios, la palabra de Dios, esas gotitas de saliva de parte de Dios. Y puedes hacer maravillas, puedes hacer milagros, puedes regenerar cosas. Pero, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza este crecimiento? ¿Dónde empieza este flujo? En Gijón, donde David cometió una brutalidad, mandar a matar ciegos y cojos, donde dijo, los odio, me caen mal. Y dijo, no. Cierto que corrigió en su vida, pero antes de partir, dijo, no, esto lo tengo que reafirmar. Y mandó a ungir a Salomón. Ahí quiero que se unja. Para que él sea diferente que yo. Para que él cambie. Para que él no sea
lo agresivo que soy yo. Y que, por cierto, Salomón sí tuvo muchos errores, pero no fue agresivo. De hecho, por eso Salomón es pacífico. Salomón significa paz. Y en su época fue un reinado de paz. No hubo necesidad de pelear, ni de matar, ni de destruir, ni de atravesar a nadie con espada. Vivió un reinado de paz. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Empecemos a vivir un reinado de paz. Ya dejemos la guerra, baja las armas, baja la espada, baja las flechas, baja el arco, ya destrúyelo. ¿Para qué te peleas? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te ofuscas? ¿Para qué te molestas? Ya rompe la espada en ese sentido, rompe el arco de guerra, quítate la vestimenta de guerrero y entra en una etapa de paz para que seas ungido. Y peleate contra quien te tengas que pelear, pero no contra los débiles, no contra los minusválidos, no contra los discapacitados moral y espiritualmente. Peleate contra los demonios, contra las potestades de los cielos, contra los que no son carne y sangre. Contra ellos sí, ora y atraviésalos ya los pedacitos y ponte a cantar. Perseguí a mis enemigos, los atravesé, los destruí. A los pies del Señor callé. A ellos haz los pedacitos si quieres. Pero no a los tuyos. No a los tuyos. Si no, no va a venir el ungimiento como se lo dieron a Salomón. Salomón tuvo muchos errores, pero no fue agresivo. Fue un hombre pacífico, le hizo honor a su nombre. Al contrario de lo que fue su padre David, matando ciegos y cojos. Y fluye esta bendición, ríos de agua viva, y se logra un estallido de júbilo, de gozo, de alegría. Siloé. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, sanando. Irónico. Ungen a Salomón en Gijón para que Salomón no fuera como fue David en cuanto a odiar a ciegos y a cojos. Y termina el curso del túnel de Gijón en la sanidad de un ciego. Lo que aborrecía en su momento David. Dice, aquí vamos a sanar a los ciegos. ¿Te voy a dar permiso, Moy? Amén. Oye, te hago una pregunta. ¿A cuántos ciegos y cojos aborreces? ¿Cuántos ciegos y cojos te caen mal? No, pastor, ¿cómo cree? Yo a ninguno, soy incapaz. Mi hermano, todos nosotros tenemos cojeras y tenemos cegueras. Todos, no hay ninguno. Hay cosas que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a comprender. Somos ciegos en algunas áreas. Todos. Ministros, pastores, apóstoles, cristianos, todos tenemos cegueras. David tuvo una ceguera. Estaba más ciego que a los que mandó golpear y matar. Tenía una vista física muy buena, pero era un ciego espiritual. Y era el ungido de Dios. Él era el que andaba conforme al corazón de Dios. Todos tenemos cegueras. Cojeras no te digo. Muchas cojeras. Demasiadas cojeras. En muchas áreas tropezamos. ¿Y eso qué provoca? Que los otros que están a nuestro alrededor se enojen con nosotros, se molesten con nosotros. O al revés, que yo me enoje con ellos. Pero es que ¿cómo se te ocurre?
¿Qué no estás viendo? ¿En qué cabeza cabe? Eres tonto de nacimiento. Siempre te tropiezas con lo mismo. Es que no aprendes. Uy, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Hay muchas cojeras. Pero somos muy fáciles, y lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Somos muy fáciles de ver las cegueras de los otros, de ver las cojeras de los otros. Eso es muy fácil. Pero, que me digan que yo estoy cojo, que me digan que yo estoy ciego, jamás. No, yo ciego, yo cojo, para nada. Tan buena persona que soy yo, tan fina persona, tan excelente cristiano. Pues David estaba ciego y estaba cojo del alma. David estaba ciego y cojo del alma. Y al final reconoció y dijo: no, Salomón, no seas como yo. Te quiero que te unjan ahí donde cometí mi atropello. Porque las tenemos, mi hermano. Seamos honestos. Pastor, ¿usted tiene? Sí, yo tengo. Claro que tengo. Pero como siempre es más fácil ver las cojeras y las cegueras de otros que ver las propias. El que estaba más ciego y más cojo del alma era David, que a los ciegos que mandó a golpear. Qué fuerte es esto. Ahí empezó el ungimiento de Salomón, con el cuerno con aceite. Ahí empezó. Donde David, su padre, cometió su transgresión. Ya no golpees. Decíamos que la saliva es esa esencia que está dentro, como en nuestro vientre, está lleno por decir las palabras de Dios, cual si fuera vino en odres sin respiradero. Pero hay gente que está llena de palabras y golpea con las palabras, injuria con las palabras, lastima con las palabras, ofende con las palabras. También su vientre está lleno. Su vientre le constriñe porque está lleno de palabras para golpear, para lastimar, para ofender, para destruir. Y así estuvo David. Qué regocijo tuvo David cuando dijo: suban, vayan contra los ciegos y los cojos, destrúyanlos. Y se tuvo que tragar sus palabras. Tenemos que entrar en el reinado de Salomón. Pacífico. Pacífico. Ahí tenemos que entrar, al reino de Salomón. Y salirnos del reino de David en ese sentido, de las agresiones. O volvernos el David viejo, anciano, con madurez y con criterio, que le dijo a su hijo: Gijón, hijo mío, úngete ahí. Todavía me duele mi corazón lo que hice. Todavía me lastima mi corazón la estupidez que cometí.
Dios ya me perdonó, me ha bendecido, me ha levantado, me ha sostenido, pero me duele lo que hice y no quiero que lo cometas. Salomón, no hagas lo que yo hice. No seas violento como yo fui. Sé pacífico. Y Salomón fue pacífico. Tuvo otras cojeras. Tuvo otras cojeras. Pero de lo que no cogió fue de lo que cogió su padre. Violencia. De eso no cogió Salomón. Fue un reino de paz. Amén. Hay una fuente en mí, Moy. Prepara tu pan y tu vino. Prepara tu pan, prepara tu vino. Y vete poniendo a cuentas con Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe Oh, Mashandiri Mikainda Rabaisha Taraba. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe. Aleluya. Tenemos que entrar en el reinado de Salomón, en esa paz. Hay muchos que no tienen paz en su corazón. Tienen una tormenta interna que luego se manifiesta en violencia verbal.